La película arranca en la campiña de Yorkshire, un lugar tan hermoso como implacable. Verdes interminables, viento que corta la cara y un silencio que, si lo escuchas mucho tiempo, te empieza a pesar en el pecho. Allí vive Johnny Saxby. Veintitantos años, mirada dura, manos llenas de grietas de tanto trabajar. Es el único hijo de una familia de granjeros que ya no tiene mucho que perder. Su padre ha sufrido un derrame y apenas puede caminar. Su abuela hace lo que puede, pero la granja es una bestia que no perdona debilidades. Así que toda la responsabilidad cae sobre Johnny. Se levanta antes de que salga el sol, revisa el ganado, arregla vallas, limpia corrales. Por las noches se emborracha en el pub del pueblo, como si la cerveza pudiera anestesiarle la frustración. A veces se acuesta con desconocidos en baños públicos o en la parte de atrás de su coche. Sexo rápido, sin nombre, sin complicaciones. Un desahogo físico que nunca llena el vacío. Porque en el fondo, Johnny no odia la granja. Odia la sensación de estar atrapado en una vida que no eligió. Una rutina que no deja espacio para pensar en quién es o qué quiere. Los días se suceden idénticos, uno tras otro. La tierra necesita cuidados, los animales necesitan cuidados, su padre necesita cuidados. ¿Y Johnny? Bueno, Johnny solo necesita no sentir nada, y si tiene que beber hasta olvidar cómo se llama, lo hace sin remordimientos. Pero todo empieza a cambiar cuando su padre decide contratar ayuda extra para la temporada de partos. Un trabajador temporal que viene de muy lejos. Johnny no se molesta en aprender su nombre al principio. Para él es solo otro inmigrante que estará un par de semanas y luego desaparecerá. Lo que no imagina es que ese desconocido va a enseñarle que la vida puede ser otra cosa. Que incluso en un lugar tan inhóspito, todavía queda espacio para algo parecido a la ternura. El trabajador que llega a la granja se llama Jorge, rumano, de unos 30 años, tranquilo, con una forma de mirar que parece atravesarlo todo. Trae una mochila pequeña y un silencio que incomoda a Johnny más que cualquier palabra. Desde el primer momento, Johnny decide tratarlo con frialdad. No porque Jorge le haya hecho algo, sino porque se siente observado. Como si ese tipo callado pudiera ver debajo de la coraza que lleva años construyendo. El padre de Johnny les reparte las tareas sin mucha ceremonia. Jorge trabaja sin quejarse, con un respeto por la tierra que desarma a cualquiera. Mientras Johnny hace las cosas a las prisas con la rabia que lleva dentro, Jorge se toma el tiempo de arreglar todo bien, de acariciar a los animales con delicadeza, de respirar hondo antes de cada jornada. Esa calma irrita a Johnny, porque le recuerda que él no tiene paciencia para nada, ni siquiera para sí mismo. La primera noche que duermen bajo el mismo techo, Johnny finge que no le importa. Se encierra en su cuarto, abre una cerveza y se queda mirando la pared. Pero cada vez que oye pasos en el pasillo, su corazón se acelera como si tuviera 15 años. En los días que siguen, el roce se convierte en tensión abierta. Johnny se burla del acento de Jorge. Hace comentarios sobre los extranjeros que vienen a quitar el trabajo. Jorge no responde, solo le devuelve la mirada con una serenidad que a Johnny le da ganas de golpear algo. Un día, mientras arreglan una valla rota en el campo, Johnny explota. Le lanza un comentario ácido, una provocación para romper ese silencio que no soporta. Pero Jorge no se deja intimidar. Le contesta con voz tranquila, mirándole a los ojos. Si tienes un problema conmigo, dilo, pero deja de comportarte como un niño. Johnny se queda mudo, porque nadie le había hablado así en su vida. Nadie le había puesto un espejo delante con tanta claridad. Esa noche, cuando vuelve a casa, no consigue dormir. Se da cuenta de que Jorge le desarma porque no le tiene miedo, porque no juega a ese tira y afloja que él siempre usa para protegerse. Y aunque no quiera admitirlo, empieza a sentir algo más que fastidio, una curiosidad que le da tanto miedo como deseo. Los días en la granja siguen siendo duros. Las ovejas empiezan a parir y el trabajo se triplica. Duermen poco, comen rápido, viven con el barro pegado en la piel. Pero entre tanto agotamiento, algo crece en silencio, una especie de complicidad que Johnny no sabe manejar. Un atardecer, mientras revisan un rebaño en lo alto de la colina, una tormenta los sorprende.
La lluvia cae con furia y los dos corren a refugiarse en una cabaña de piedra medio en ruinas. Dentro, respiran agitados, empapados de pies a cabeza. La cabaña es tan pequeña que apenas pueden moverse sin rozarse. El silencio se vuelve insoportable. Johnny finge que revisa su chaqueta mientras Jorge lo observa con esa calma que le enerva. De pronto, Johnny lanza otra de sus provocaciones, medio en broma, medio en defensa. ¿Qué? ¿Me vas a dar un discurso también aquí? Pero Georg no se ríe. Da un paso hacia él. Solo uno. Suficiente para que Johnny sienta cómo se le acelera el corazón. Nadie te va a salvar de ti mismo, dice en voz baja. Eso tienes que hacerlo tú. La frase queda flotando en el aire. Johnny abre la boca para responder, pero en vez de palabras, lo que sale es un impulso que llevaba semanas conteniéndose. Se lanza sobre Georg, le besa con rabia, con desesperación, con esa mezcla de furia y deseo que no sabe separar. Durante un segundo, Georg parece sorprendido, pero luego le devuelve el beso con la misma intensidad. Es un beso torpe, casi salvaje, más pelea que caricia. Se empujan contra la pared, con las manos buscando cualquier pedazo de piel. Es la primera vez que Johnny se permite sentir sin anestesia, sin cinismo, y en esa rendición brutal hay algo que lo libera y lo asusta a la vez. Cuando se separan, ambos se quedan jadeando, con la frente apoyada uno en el otro. Johnny no sabe qué decir, nunca supo, así que solo cierra los ojos y respira. Esa noche duermen en la cabaña, espalda con espalda, en un silencio cargado de todo lo que aún no se atreven a nombrar. Y aunque Johnny todavía no lo entienda, esa noche marca el principio de otra vida. Una vida donde, por primera vez, amar no es solo un desahogo rápido, sino una posibilidad real. Después de aquella noche en la cabaña, nada vuelve a ser igual. Ya no hay forma de fingir que solo son compañeros de trabajo. Ya no pueden convencerse de que aquello fue un accidente. La mañana siguiente regresan a la granja sin hablar, pero en cada mirada hay una confesión muda. Un reconocimiento de que lo que ocurrió no fue solo deseo, fue una grieta en la armadura de Johnny. Durante los días siguientes empiezan a buscarse sin admitirlo. Coinciden en la cocina, en el cobertizo, en el establo. Pequeños gestos que antes parecían insignificantes, ahora pesan más que cualquier palabra. Un roce de hombros, una mirada que dura un segundo de más, un silencio compartido que no incomoda. Una tarde, mientras arreglan una cerca, Georg le pregunta algo que nadie le había preguntado nunca. ¿Eres feliz aquí? Johnny se queda congelado con el martillo en la mano. No sabe qué contestar. La pregunta le parece tan íntima que casi duele. No lo sé, responde al fin. Creo que no. George asiente, como si comprendiera mejor que nadie esa sensación de estar atrapado. Luego se acerca, le toca la mejilla con una delicadeza que a Johnny le desarma más que cualquier beso. Podría serlo, dice, con voz tranquila. Esa frase se le queda grabada como una semilla que empieza a crecer. Las noches también cambian. Ya no busca sexo rápido en cualquier parte. Ahora, cuando terminan el trabajo, Johnny se acerca a George con un pudor que le resulta casi ridículo. Se sientan juntos en el cobertizo a comer algo caliente. Se cuentan retazos de su pasado. La infancia de Johnny en la granja, la familia de George en Rumanía, los sueños que ninguno se atrevió a perseguir. Una noche, mientras lavan los cacharros, George le pregunta si alguna vez ha pensado en marcharse. Johnny hace un gesto vago. No puedo, mi padre, la granja, todo esto. George le toma la mano mojada de agua tibia y jabón. No tienes que quedarte si te destruye, dice sin juzgarlo. Johnny no contesta, pero por dentro empieza a sentir algo parecido a la esperanza. Por primera vez, alguien le mira sin asco, sin desprecio, sin miedo. Por primera vez, empieza a creer que quizá no está condenado a repetir la tristeza de su padre. Y aunque todavía no lo sepa, esa certeza va a cambiarlo para siempre. Los días empiezan a sentirse distintos.
La rutina de la granja sigue siendo la misma. Levantarse al amanecer, ordeñar, cuidar a las ovejas, arreglar lo que se rompe. Pero ahora cada cosa tiene un color diferente. Porque al final del día, cuando el cuerpo ya no da más, Johnny sabe que hay un refugio, un espacio pequeño y silencioso donde George le espera. Poco a poco, su relación se vuelve algo más que deseo. Empiezan a compartir gestos mínimos que Johnny nunca pensó que necesitaría. El desayuno juntos antes de que salga el sol, la forma en que George le pasa un abrigo cuando hace frío, un silencio compartido que no hace falta rellenar. Una noche, después de trabajar hasta tarde, se quedan en el cobertizo limpiando a los corderos recién nacidos. Están sucios, agotados, llenos de barro, pero cuando se miran, Johnny siente que nada de eso importa. De pronto, George le acaricia la cara con la palma de la mano. Ese gesto sencillo lo desarma más que cualquier beso, porque en su vida nadie le había tocado así, despacio, con ternura, como si no tuviera prisa en poseerlo. Johnny se queda un momento en silencio, con un nudo en la garganta. Por primera vez se atreve a apoyarse en él, a cerrar los ojos sin miedo de lo que pueda pasar. Pero fuera de ese pequeño mundo, todo sigue igual de áspero. Su padre observa a George con desconfianza, la abuela prefiere no hacer preguntas, y Johnny siente que no sabe cómo juntar esas dos vidas, la del granjero rudo que todos conocen y la del hombre que, en secreto, empieza a aprender a amar. Una tarde, mientras recogen leña, Johnny intenta hablar de lo que le pasa, pero las palabras le salen torpes, a medias. Yo no sé cómo, no sé hacerlo bien. George le miraba con una paciencia infinita. ¿El qué?, pregunta con suavidad. Esto, responde Johnny, con un gesto vago que abarca todo. El deseo, la ternura, el miedo. George se acerca, le toma la mano. No tienes que saberlo, solo tienes que querer. Esa frase se queda flotando entre ellos como una promesa sencilla. Y por un instante, Johnny cree que tal vez sí es posible, que tal vez no está tan roto como siempre pensó. Pero en el fondo, sabe que lo difícil no será amarle en secreto, lo difícil será encontrar el valor de no esconderlo más. La calma que habían construido empieza a resquebrajarse, porque el amor, por mucho que quieras, no borra de golpe todos tus fantasmas. Un día, el padre de Johnny sufre otro derrame. Queda aún más debilitado, casi inmóvil. La granja recae por completo sobre los hombros de Johnny. El agotamiento le vuelve más irritable, más duro. Se encierra en sí mismo como antes, convencido de que no tiene derecho a elegir otra vida mientras su padre lo necesita. George intenta ayudarle en todo, se encarga de los animales, cocina, limpia, pero cada gesto amable es recibido con un silencio frío. Johnny vuelve a su viejo refugio de desprecio y sarcasmo, porque le aterra depender de alguien, le aterra amar de verdad. Una noche, después de un día especialmente difícil, Georgia se acerca mientras Johnny bebe en la cocina. «Necesitas descansar», le dice con suavidad. Johnny suelta la botella sobre la mesa. «¿Ahora vas a decirme lo que tengo que hacer?» George suspira. «No, solo quiero ayudarte». «Pues no necesito tu ayuda», escupe Johnny, con los ojos llenos de algo más parecido al pánico que a la rabia. «Esto no es tu casa, no eres nada mío». El silencio que sigue es peor que cualquier grito. George parpadea, como si la frase le hubiera cortado la respiración. Durante un segundo parece que va a replicar, pero no lo hace. Se da la vuelta y sale de la cocina con pasos lentos sin mirar atrás. Esa noche, Johnny se queda solo, bebiendo hasta que la botella se vacía. Cuando se acuesta, el silencio de la casa le pesa como un castigo, porque sabe que acaba de romper algo que no sabe si podrá arreglar. A la mañana siguiente, George no está. Sus pocas cosas han desaparecido. La cama está vacía. Johnny recorre la casa buscándole, con un temblor en las manos que no puede controlar. Pero no hay rastro de él. Por primera vez, entiende que su vida puede volver a ser exactamente como antes. Gris, sola, vacía. Y por mucho que intente convencerse de que así es más fácil, el nudo en su garganta le dice que no, que perder a George duele más que cualquier miedo.
Los días que siguen a la marcha de Gheorghe son un desierto. Johnny intenta convencerse de que es mejor así, que tiene suficiente con la granja, su padre, su rutina, que no necesita a nadie. Pero cada rincón de la casa le recuerda a él. El plato que usaba en el desayuno, el abrigo colgado junto a la puerta, el olor a humo y tierra que dejó impregnado en el cobertizo. El silencio ya no es el refugio de antes. Ahora es un recordatorio constante de lo que perdió por no saber decir lo que sentía. Una tarde, mientras limpia el establo, su abuela le observa desde la puerta. Le ve trabajar con esa rabia muda que todos en esa familia aprendieron a heredar. «¿Qué estás haciendo, muchacho?», pregunta con voz suave. Johnny no contesta. Sigue dándole paladas al heno como si quisiera deshacerse de sí mismo. «Si le querías, ¿por qué le echaste?», insiste ella. La pregunta le atraviesa, porque es la primera vez que alguien lo dice en voz alta. La primera vez que se atreve a admitir que sí, que le quería, que todavía le quiere. Esa noche Johnny no duerme. Se queda sentado en la mesa de la cocina mirando su vaso vacío, pensando que toda su vida ha sido así, perder cosas por miedo a sentir. Pero ya no quiere más de lo mismo. No quiere acabar como su padre, amargado y solo. Al amanecer, toma una decisión que nunca creyó posible. Se sube a su camioneta y conduce hasta el campamento donde alojaban a Gheorghe. El viaje es largo. Durante horas se pregunta qué va a decir si le encuentra, qué palabras pueden reparar tanto daño. Cuando llega, el corazón le late tan fuerte que casi le duele. Baja del vehículo con las manos sudando. Gheorghe está allí, trabajando en un campo de hortalizas. Al verle, se queda inmóvil. No dice nada. Solo le mira con esos ojos que siempre le hicieron sentir vulnerable. Johnny traga saliva. Da un paso hacia él. Y otro. «Lo siento», murmura. La voz le sale rota. Por todo. Georg no contesta. Se limita a observarle en silencio. Johnny respira hondo. Yo no sabía cómo hacerlo, cómo sentir algo bueno, cómo no joderlo todo. Durante un momento solo se oye el viento. Pero no quiero seguir así, añade, con un temblor en la voz que no intenta disimular. Quiero que vuelvas, quiero aprender a hacerlo bien. Georg parpadea. Por un segundo parece que va a darle la espalda. Pero en lugar de eso, da un paso y le toma la cara entre las manos. Ese contacto basta para que Johnny cierre los ojos, con lágrimas que ya no puede contener. Ninguno dice nada más. No hace falta, porque en ese gesto hay un perdón, una promesa de volver a intentarlo. Después de ese reencuentro en el campo, todo parece un poco irreal. Johnny no sabe si Georg va a aceptar volver o si solo necesitaba oír sus disculpas. Pero cuando se montan juntos en la camioneta, en silencio, entiende que algo se ha reparado. Que aunque el camino no sea fácil, los dos quieren andarlo. El viaje de vuelta a la granja transcurre casi sin palabras. Johnny conduce con el corazón acelerado, con una mezcla de miedo y alivio que no sabe separar. De vez en cuando mira de reojo a Georg, buscando alguna señal. Y cada vez que sus miradas se cruzan, Georg le sostiene la vista con esa calma que siempre le desarma. Al llegar, la abuela les observa desde la ventana. No pregunta nada, simplemente asiente con un gesto pequeño, como si aprobara esa segunda oportunidad. La casa, que llevaba días oliendo ausencia, recupera algo de su calor en cuanto Georg cruza la puerta. Se quita las botas embarradas y deja su mochila en el suelo, sin prisas, como si también necesitara convencerse de que no es un sueño. Esa noche cenan juntos en la mesa de siempre. No hay grandes conversaciones ni disculpas teatrales, solo dos hombres compartiendo un plato caliente, mirándose con una franqueza que antes les daba miedo. Cuando terminan, Johnny recoge los platos. Georg le observa un instante, luego se levanta y se acerca por detrás.
Le rodea con los brazos y apoya la frente en su nuca. Johnny cierra los ojos. Siente que por primera vez en su vida no necesita huir de lo que siente, ni disfrazarlo de rabia o indiferencia. Al día siguiente, la rutina vuelve, pero ahora es distinta. George trabaja a su lado, en silencio, y ese silencio ya no es un muro, sino un espacio compartido. Cada pequeño gesto es un recordatorio de lo que casi pierden. Un café temprano antes de salir al campo, un roce de manos al pasar la carretilla, una mirada larga que ya no se esconde. Una tarde, mientras reparan una cerca, Johnny se detiene. Deja el martillo en el suelo y se gira hacia George. «Gracias», murmura, «por venir, por quedarse, por enseñarle que merecía algo más que esa vida hueca que heredó». George no contesta, solo le sonríe con esa ternura tranquila que siempre tuvo. Y en esa sonrisa, Johnny encuentra algo que nunca había tenido: paz. Así termina esta historia, la de un chico que creció pensando que la vida era solo trabajo, rabia y resignación, y que un día descubrió que también podía ser cuidado, ternura y un futuro que valga la pena. Si este resumen te tocó el corazón, cuéntame en los comentarios. ¿Tú también has sentido que no merecías algo bueno hasta que llegó alguien que te lo enseñó? ¿Qué historia de amor te gustaría que contemos aquí? Si quieres más películas que no solo se ven sino que se sienten, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like si crees que amar con honestidad es el acto más valiente, compartir este video con alguien que necesite recordarlo. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo resumen, porque siempre hay historias que nos enseñan que el amor, cuando es real, puede salvarte de ti mismo.